Después de dar gracias al Señor por estar aquí una vez más esta mañana, alabándolo, dándole gracias y pidiéndole, haciéndole peticiones por tantas cosas como necesitamos en este mundo. Yo recordaba hace un instante lo que están padeciendo en Nepal, esa tierra pobre que además la hace más pobre la violencia de la naturaleza. Rezar por todo eso. Pero también yo no sé si somos lo suficientemente agradecidos. Yo ahora hago recopilación de todo lo que ha sido el año litúrgico. ¿Recordáis cuando empezábamos en aquel primer domingo de Adviento? ¿Qué es lo que sentíamos? Expectación. Esperábamos, decíamos entonces, al Mesías. Y llegó el Mesías. Celebramos aquella Pascua de Navidad. El Hijo de Dios se había hecho hombre. Había habido una descensión. Cristo había venido del Padre y había tomado la naturaleza humana. Y cómo lo describía tan bellamente y además tan filosóficamente Juan en su Evangelio. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios se había hecho carne y había acampado, había montado su tienda entre nosotros. Esto es lo que decíamos entonces. Entonces veíamos una descensión de Jesús de Nazaret. Había nacido el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para traer la paz y la redención al mundo entero. Celebramos aquellas fiestas con alegría, con ilusión. Y luego seguimos todo el año litúrgico. Dios nos ha ido regalando a través de Jesucristo su palabra. Nos ha ido regalando los sacramentos. Y hemos tenido altos y bajos. Unas veces hemos estado más cerca de Dios y otras veces más cerca del mundo, pero sin olvidar a Dios. Esto quiere decir que unas veces hemos estado más en gracia y otras veces menos en gracia. Pero hemos llegado hasta hoy, después de haber vivido también todos esos acontecimientos maravillosos y terribles que fueron la pasión y la muerte de Jesús. Sufrimos con Jesús en aquellas liturgias para celebrar posteriormente la gran alegría, la gran eclosión de la resurrección. Cristo había resucitado y con esa resurrección de Jesucristo todos nosotros nos llenábamos de una esperanza nueva. Si Cristo, la cabeza, decía San Pablo, ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él. Y hemos vivido durante 40 días la resurrección de Jesucristo. Hemos vivido acontecimientos extraordinarios, como Jesús se aparecía, como Jesús comía con los apóstoles, como Jesús se hacía presente en aquella pequeña y primera comunidad que tenía tanto miedo, hasta que Jesucristo decidió irse al Padre. Hemos visto cómo se describe esta ascensión. Decíamos que el nacimiento de Jesucristo había sido una descensión. Había venido, había descendido desde su gloria con el Padre, había descendido a hacerse hombre. Pues ahora vuelve a recobrar aquello que entonces había dejado, es decir, asciende al Padre. ¿Y por qué decimos asciende? Porque siempre que tenemos un sueño, una ilusión, una utopía, miramos al cielo. Ascendió al cielo. Pero en realidad lo que quiere decir el evangelista y las Sagradas Escrituras es que fue otra vez integrado en la gloria del Padre. Aquel que se había hecho hombre, con su humanidad y con su divinidad, asciende al Padre y recibe otra vez, se establece otra vez en la gloria del Padre. Cristo, después de resucitado, ya ha sido glorificado. Y si leéis el Evangelio de San Marcos, es muy curioso. Antes de la ascensión le llama a Jesús el Señor. El Señor ha dicho, el Señor ha hecho, el Señor ha ido, ha venido, y una vez que ya ha ascendido al cielo, le llama el Señor
Jesús. Es decir, ya ha ascendido a la gloria del Padre. Ya tiene otra vez aquello que había dejado para salvar a la humanidad. Y esto es lo que estamos celebrando hoy. Por eso nos debemos de llenar de gozo. Lo narra muy bien San Lucas en la primera lectura. En la primera lectura describe de una manera sencilla cómo Jesús asciende al cielo. Es, como digo, una especie de símbolo, una especie de metáfora. Y en un momento dado desaparece. Y entonces vienen dos jóvenes vestidos de blanco y les avisan: ¿qué hacéis mirando al cielo? Es lo que nos ocurre muchas veces, queridos hermanos, cuando solamente miramos hacia nuestro interior y nuestras relaciones con Dios, despreocupándonos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Se olvida, por ejemplo, la familia, se olvidan las necesidades de los amigos, se olvidan las necesidades del mundo. Rezamos mucho para pedir por nosotros y poco para pedir por los demás. Y esto es lo que quiere corregir este texto de los Hechos de los Apóstoles en esta narración del ángel o los ángeles que dicen que ¿qué hacéis mirando al cielo? Mirando al cielo hay que mirar al cielo, pero sin dejar de mirar a la tierra. Y esta es la misión de la Iglesia, mirar al cielo y a la vez a la tierra. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, estas personas que llamamos misioneras. Misionan, es decir, llevan no solamente la palabra de Dios, sino el consuelo de lo material. Porque todo aquello que nosotros llevamos dentro lo debemos de expresar en obras, para que el sentido de la fe tenga razón y contenido en las obras que nosotros realizamos. Por eso decía Santiago: dime que tienes fe y yo te diré mis obras, y entonces con mis obras te demostraré que yo también tengo fe. Pues de esto se trata, queridos hermanos. Luego Jesucristo es ascendido, como hemos dicho, al cielo, y nos lo narra también el evangelista San Marcos. A mí lo que me admira de esta narración es la sencillez. Dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo. ¿Qué misión les encomendó? Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es decir, id y proclamad lo que habéis visto, id y proclamad lo que habéis experimentado, id y proclamad lo que habéis sentido y visto en mí. Yo que he vivido con vosotros, que he padecido, que he muerto y que he resucitado. Contad todo eso y contad cómo todo lo he hecho por obediencia al Padre. Esto es el Evangelio y esto es lo que proclamaron los apóstoles. Y luego dice: a los que crean, es decir, a nosotros, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, es decir, abolirán el mal en el mundo, tratarán de abolir y destruir el mal en el mundo. Esos son los demonios, lo que llevamos muchas veces dentro nosotros y que llamamos pecado. Pues bien, echaremos los demonios de nosotros mismos. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, cuando usamos el sacramento de la penitencia. Dice: hablarán lenguas nuevas. No nos entienden. Cuando, por ejemplo, te ofenden y dices te perdono, no nos entienden. Es un lenguaje nuevo. O cuando decimos todo se concreta en amar a Dios y amar al prójimo. Y sin amar al prójimo es imposible amar a Dios. No lo entienden. O pon la otra mejilla, no se entiende. En un mundo de violencia, en un mundo de enfrentamientos, no se entiende el Evangelio. Por eso dice que hablaremos lenguas nuevas, y en realidad hablamos lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir sencillamente que no tengamos, como decía el Papa Juan Pablo II, no tengamos miedo a nada, ni siquiera a las serpientes, ni a las serpientes del ébola, ni a las serpientes de la pobreza, ni a las serpientes de la persecución a los cristianos en gran parte, por no decir en todo el mundo. No tenemos miedo a las serpientes. ¿Y todo por qué? Porque, como decía también el Evangelio, Jesucristo nos envió el Espíritu Santo que nos dio fuerza.
Y por último dice, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Es decir, todas las cosas que nos vienen. Por ejemplo, un momento antes de salir, me decía una monaguilla que hay una amiga que le dice que cree en Dios, pero que no cree en todo esto. Pues bien, eso es veneno. Tomamos veneno y eso no nos envenena. Puede envenenar a otros, pero no a nosotros. Y esto, queridos hermanos, es el mensaje que nos deja Jesucristo. Él ha ascendido al Padre. Él está ya en la gloria del Padre. Y nosotros tenemos la esperanza de ir tras Él. Él ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pues siguiendo ese camino, siguiendo esa verdad y esa vida que nos da Jesucristo, por ejemplo, en los sacramentos, alcanzaremos la misma gloria de Él. Y todos los años pongo el mismo ejemplo para que lo entendamos bien. Porque hay un poeta, Gerardo Diego, que cuando describe la Asunción de la Virgen dice que se va, se confunde con los azules, el azul se confunde con los azules del cielo, pero termina diciendo, se va, pero se queda. Y esto es lo que hace Jesucristo, se ha ido, pero se ha quedado, en su palabra, en los sacramentos, y está respirando a Dios. Es como cuando entramos en el agua, en el mar, y está todo el cuerpo sumergido, y solamente respira la cabeza. Pues lo mismo pasa con Dios. Él está ya en la altura, respirando a Dios. Él está en la gloria de Dios, respirando a Dios y transmitiéndonos la vida a través de esa respiración. Pues, queridos hermanos, demos gracias por este maravilloso milagro de Jesús, el que hace cada día, cada hora, cada minuto en cada uno de nosotros. Y pidámosle creer en el Evangelio, para, creyendo en el Evangelio, hacer como los apóstoles, ir por todo el mundo proclamando la buena noticia y proclamándola a toda la creación. Que así sea. Por todos los cristianos y cristianas, que con nuestra palabra y nuestra vida demos siempre un buen testimonio de Jesús y de su Evangelio. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños y niñas que durante estas semanas celebran su primera comunión. Que crezca en ellos cada día más la fe en Jesús y el amor que Él nos ha enseñado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que habían abandonado la fe y están volviendo a descubrirla. Que el Espíritu de Dios los ilumine en su camino. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los periodistas y por todos los que trabajan en los medios de comunicación. Que se esfuercen siempre al servicio de la verdad, de la justicia y de la concordia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que han muerto, que vivan para siempre la vida nueva de Jesús resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, que cada día tengamos un mayor deseo de conocer y amar a Jesucristo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Señor resucitado, nuestra oración y envíanos tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.